José Manuel Ramírez. Actualmente trabajo en el gobierno del estado de Veracruz en México, en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Policía del Estado, y yo de formación soy psicólogo. Me he formado en los temas que tienen que ver con el género, con los derechos humanos, con la seguridad ciudadana, y recientemente la vida nos pone, por una instrucción de nuestro secretario de Seguridad Pública, licenciado Hugo Gutiérrez Maldonado, como enlace para atender los colectivos, les colectivos LGBT en el estado de Veracruz, ¿no? Como sabemos, América Latina tiene este tema de la violencia que se agudiza, se exacerba en algunas regiones, en algunos espacios. Veracruz en México es uno de estos espacios donde actualmente los activistas, las activistas han evidenciado como el estado mexicano más peligroso para asumirte como una persona diversa sexualmente, ¿no? Y tenemos el alto índice de crímenes de odio en nuestro país, y en mi estado es el que los lidera, ¿no? De ahí es que la Secretaría, mi institución, establece este vínculo para atender estas necesidades, y como parte de una agenda política que el gobierno en turno ha visibilizado por primera vez en 30 años a la comunidad LGBT con todas las siglas, con todos los nombres y reconociendo diferentes necesidades. Y ahí estoy yo, es un poquito sobre lo que estoy haciendo, Santiago y amigas y amigos que me están escuchando, y desde este marco hablo, ¿no? Compartimos con universidades, con instituciones, dialogamos con las personas sobre un poquito de cómo entender a las personas LGBT, ¿no? De qué trata, pareciera como muy raro, ¿no? O sea, explicar la condición de la humanidad, de las humanidades, para ser tratados dignamente, pero en este ser curioso es muy necesario, ¿no? Y ahí estamos, capacitando a los cuerpos de seguridad, ¿no? Dialogando con los cuerpos de acceso a la justicia, para enseñar, ¿no? De qué va esta vida en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, sobre esto es en lo que hemos estado, y bueno, esta es la coincidencia. No sé, Santiago, si entonces ya puedo como arrancarme de lleno con la presentación. Sí, José. A todos los asistentes, hermanos, les recuerdo que José va a comentarnos, a hacer su charla, el ABC de la diversidad. Y si tienen preguntas y dudas, dejamos un momento al final de la conferencia donde José pues nos va a escuchar, los que quieran hacer sus preguntas, sus dudas sobre el tema. Entonces, nada, agradecido, bienvenidos. Ahí se han ido conectando. José, los micrófonos son todos tuyos y adelante. Bueno, y les decía que soy psicólogo, y creo que uno de los del gran tema que traigo ahorita es que soy policía, ¿no? O sea, aparte de ser este tema profesional, soy un policía que ingresa al cuerpo de seguridad, ¿no? Que asumo mi homosexualidad, mi ser diverso sexualmente, públicamente dentro de la institución, ¿no? Y como soy un poquito famoso en la institución, entonces, todos dicen, es el psicólogo, ¿no? Y que trabaja el tema LGBT y es maricón, ¿no? Entonces, esto para mí es importante asumirlo, lo necesitaba asumir y reconocer como un acto político, ¿no? Es decir, que dentro de las corporaciones de seguridad, ustedes saben que históricamente ha sido un lugar para hombres, ¿no? Hombres heterosexuales. Las mujeres o las identidades femeninas, ¿no? Esto incluye a las diversas sexualmente, habían sido como violentadas y excluidas. Al paso de los años recientes, se han integrado en los cuerpos de seguridad nacional o pública, y ahí están cada vez con más voz. Y entonces este acto político mío era pues para reivindicar, ¿no? Las identidades diversas dentro, que quien sea lesbiana contestando un teléfono en un número de emergencias no tenga que vivir en esta doble condición, o un oficial que sea una persona y que sea homosexual, ¿no? Entonces tenga que vivir con vergüenza. Entonces creo que esto es muy, muy importante, la visibilidad, por eso
trato siempre de poner los colores y demás como una muestra de resistencia para la normalización de nuestras vidas y todo lo que implica, ¿no? Y entonces vamos a hablar rápidamente de un tema que nosotros estamos compartiendo, el ABC de la diversidad sexual, ¿no? Cómo entender la diversidad sexual, que es como muchos estamos dialogando en esto, no nos identificamos, decíamos, platicamos ahí con el amigo Alfonso y otros, pero es un marco explicativo que para el mundo en general es muy pertinente porque en algunos lados las leyes nos criminalizan, los estados nos niegan, dicen que no existe, ¿no? O sea, ahí tenemos un Rusia diciendo la homosexualidad no, o estos países, ¿no? Que niegan que en sus estados haya homosexualidad. Entonces, bueno, en esta charla nosotros buscamos hablar sobre estos conceptos que se manejan dentro del activismo LGBT, de las personas LGBT y dentro de las democracias, ¿no? Como los más aceptados. Y vamos a hablar sobre un poquito de qué pasa con nuestras vidas por los procesos de discriminación, porque muchas veces está tan normalizada la violencia contra nuestras vidas, contra nuestros cuerpos, por diferentes instituciones, por diferentes espacios, que ni siquiera los reconocemos, las propias personas diversas sexualmente. E inclusive asumimos la culpa de esta agresión del otro, ¿no? Entonces, esto es un poquito breve lo que vamos a charlar. Y tenemos que remontarnos a la sexualidad humana. ¿Qué es la sexualidad humana propuesta desde el modelo holónico de la sexualidad, ¿no? Este modelo holónico de la sexualidad es con el que trabaja México para trabajar con infancias, adolescencias, el tema de sexualidad, y es una propuesta teórica, ¿no? Nos dice que la sexualidad está presente en el humano desde que nace hasta que muere. Hay sexualidad, ¿no? Que tiene que ver con el sexo, cómo nos identificamos, ¿no? Cómo nos identificamos en nuestro contexto, que tiene que ver con el erotismo, con el placer, con la intimidad, con la reproducción, con la orientación sexual, fantasías, creencias, pensamientos, así se materializa. Y todo esto, todos estos componentes de la sexualidad se pueden desarrollar o no, ¿no? Y esto es importante, este concepto de analizar, porque históricamente la sexualidad ha sido únicamente vista y entendida desde lo biológico, ¿no? Un pene, una vagina y la capacidad de tener hijos o no tenerlos. Pero a lo largo de los años, los estudios de la sexología nos han dicho, sí es eso, pero también la sexualidad tiene que ver con otros entes, con otras dimensiones, y no solamente se concentra en lo genital, ¿no? Una caricia, un beso, un abrazo, lleva implícita la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver todo esto para entender de manera objetiva cómo está relacionada o qué influye dentro de este tema de la sexualidad. Son muchos factores, lo biológico, lo psicológico, lo social, lo económico, lo legal, lo religioso, lo espiritual, ¿no? Un país que no reconozca las identidades, que no reconozca las vivencias sexuales, que las niegue en su marco jurídico, influye a la hora de que las personas se descubren y se viven, ¿no? Los momentos históricos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, desde la violencia sexual contra las mujeres. En 1940 en México, que un hombre forzara a tener relaciones sexuales a su pareja, a su mujer, no era considerado un delito, era un tema privado. Hoy en el 2021 es un delito y se llama violación, ¿no? O sea, los momentos, los tránsitos en este espacio, pues nos han dado claridad y han resignificado todo esto, ¿no? Por aquí, bueno, la religión, las religiones tienen una cosmovisión de la sexualidad y desde luego influye en cómo nos relacionamos con ella desde allí. Entonces,
la sexualidad propuesta desde el modelo holónico nos dice que tiene estas dimensiones. El sexo biológico. ¿Qué es el sexo biológico? El sexo biológico tiene que ver con las características sexuales, ¿no? Y estas funciones reproductivas. Y ahí está un componente de la sexualidad. Luego tiene que ver con el género, que dice que el género tiene diferentes significados, ¿no? Que el género, ups, un segundito en lo que conecto rápidamente mi computador. Listo. El género, desde esta concepción holónica de la sexualidad, nos dice que son los comportamientos, los atributos que en un momento dado se le dan a los hombres y a las mujeres. Generalmente tenemos una concepción binaria, ¿no? O sea, de que hay femeninos y hay masculinos únicamente, ¿no? Hay estos dos grupos en la humanidad. Dependiendo el lugar donde hayamos vivido, el ser hombre se va a construir de una manera y el ser mujer de otra, ¿no? En nuestro país, en México, por ejemplo, no sé por allá, ahorita lo dialogaremos, los hombres no podemos llorar, ¿no? Y los hombres tenemos que ser violentos y machitos para ser hombres. Y entre más hombres y entre más bravos, más reafirmamos el ser hombres. Habrá otros espacios donde este modelo de ser hombre no encaja, ¿no? Y el hombre puede ser más respetuoso, puede ser más sentimental, puede darse el permiso de llorar. En otro contexto, por ejemplo, hablando en México, el modelo tradicional nos diría que se sale dentro de la norma, ¿no? Después la sexualidad tiene que ver con otra dimensión que es lo erótico y lo afectivo, ¿no? O sea, el deseo sexual, la expresión de la sensualidad y qué nos excita, ¿no? ¿Qué nos da placer corporal y emocional? Y esta es una dimensión de la sexualidad y que se vive de manera diferenciada y es importante reconocerla. Otro aspecto de la sexualidad para que veamos cómo es de amplio el tema de la sexualidad, ¿no? Y que no solamente se centra dentro de lo que tenemos en medio de las piernas, sino que hay otras dimensiones que es importante analizar. Está la función reproductiva, o sea, hombres y mujeres tenemos la capacidad de procrear hijos. Está esa capacidad, ¿no? Por todas las características. Habrá personas que la elijan y habrá personas que no, pero ahí está en el ser hombre o ser mujer esta potencialidad. Y después las prácticas sexuales, ¿no? Cómo las personas ejercemos nuestra sexualidad en la intimidad, ¿no? ¿Cómo se expresa la sexualidad? Pues a través de las prácticas sexuales, a través de la preferencia o de la orientación sexual y de la identidad de género, cómo yo me represento, ¿no? Cómo yo me autodetermino. Esto ya lo mencionamos. ¿Qué es la identidad sexogenérica? Conoceremos, ¿no? A las personas transexuales, transgénero o travestis. Y esto es un campo que es más amplio, dice aquí la literatura, que la orientación sexual. No es solamente lo que les excita o lo que atraen afectivamente, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona homosexual, soy un hombre con una preferencia homosexual, ¿no? La dimensión de la identidad de género puede incluye desde luego la preferencia sexual, pero es como la persona se autodenomina frente a los demás, ¿no? Abarca lo biológico, la identidad y la expresión en relación con el género, la preferencia sexual, los deseos y cómo los va a realizar. Es decir, son estas personas que nacen biológicamente con un cuerpo masculino, ¿no? Con un pene, con testículos, se les enseña que su rol, ¿no? Va a ser este de masculino, se les socializa como se socializan los niños, los adolescentes en este rol masculino, siguiendo este ejemplo, pero ellos no se sienten identificados ni con su cuerpo, ni con estos roles que les son asignados. Entonces ellos buscan hacer esta transición para autodeterminarse,
frente a las otras personas, ¿no? Entonces, como hemos visto en un resumen, la diversidad sexual, esto propuesto en una propuesta teórica, no solo incluye a las personas LGBT, sino que incluye a todas y a todos, ¿no? Y dicen todes. Y tiene que ver con lo erótico, con lo afectivo, con las prácticas sexuales, con las orientaciones, con las identidades. Y entonces dice que son todas las posibilidades de asumir, de expresar, de vivenciar nuestra sexualidad y de asumir estas identidades y preferencias, que son diferentes en cada cultura y en cada persona. En nuestro país, en México, tenemos un tercer género, ¿no? Que son los muches, ¿no? Los muches son personas que nacen como hombres, pero hacen una transición a ser mucho, ¿no? Una identidad femenina que dentro de este grupo indígena es totalmente aceptado y no pasa por sí deben de pasar por procesos de violencia, pero no tan significativos como las personas transexuales fuera de este grupo étnico, sino que ahí son un referente social y son apreciados por el grupo étnico al que pertenecen, ¿no? Entonces ahí vemos como en un país como México, que es única la identidad Muxe, es totalmente reconocida y aceptada, ¿no? Por eso cambia de cada cultura este tema de la sexualidad. El límite en la diversidad sexual, pues es el respeto al otro, ¿no? Y decimos que el reconocer que todos los cuerpos, todas las sensaciones tienen este derecho y su único límite es el respeto a los derechos de otras personas. Esta es una imagen, ¿no? Que quizás muchos y muchas de ustedes conocen. Una persona trans que es agredida, Grace Ríos, que es agredida, no ubico si en El Salvador o en Guatemala, y ella en un pueblo es agredida, los cuerpos de seguridad le niegan la ayuda cuando ella refiere, ¿no? Cuando es entrevistada, que cuando va a hacer la denuncia se siente menos que una persona, ¿no? Y esto es, pues, un caso de discriminación, de violencia por su identidad transexual, ¿no? Ok, para entender, por ejemplo, el acrónimo LGBT, hablamos que de las preferencias u orientaciones sexuales. Las lesbianas, mujeres que se sienten atraídas sexual y afectivamente por una mujer, un gay, un homosexual, un hombre que le atrae una persona de su mismo género, en el deseo sexual o en el deseo afectivo, bisexual que tiene atracción por ambas personas, heterosexual por el género opuesto, ¿no? Después tenemos la identidad sexogenérica. La identidad sexogenérica puede ser homosexual o lesbiana o bisexual, pero en la corporalidad, en el cuerpo, es donde hay este proceso de identidad sexogenérica. Las personas trans, las personas tienen un tránsito, de ahí el prefijo trans, ¿no? Transitan. Es decir, por ejemplo, la transexualidad a través de procedimientos quirúrgicos, hormonales, de intervención, buscan identificar su corporalidad con el deseo interno, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy un cuerpo masculino, lo que yo voy a hacer, si yo fuera una persona con una identidad de género, que no está acorde a mis sentimientos y a mis deseos y a mi autopercepción, yo entonces iniciaría un proceso de transición de hormonas médico para adecuar mi cuerpo al de, por ejemplo, una mujer. Y aquí está el proceso de transexualidad, ¿no? O las personas transgénero que dicen, bueno, yo no necesito hacerme un procedimiento quirúrgico, hormonal y solamente pues uso vestimentas, uso modos de vida, ¿no? Como en el género yo me identifico
Y ahí está esta condición de la transgeneridad, ¿no? El travestismo solamente es como una práctica, ¿no? Es este deseo, es esta realización momentánea por la vestimenta, que puede ser de hombre o puede ser de mujer, y no tiene que ver con la preferencia sexual o con la condición de identidad sexogenérica. Únicamente es como una práctica, ¿no? No tan profunda como la identidad de género o la preferencia sexual. Dicho esto, que es como muy básico, hay unas prácticas sexuales que es importante en el mundo LGBT visibilizar, ¿no? Y nombrar, y en el mundo heterosexual y en todo, ¿no? Hay hombres que tienen sexo con hombres y que no se asumen como homosexuales o como bisexuales, ¿no? Que de pronto son hombres que están casados, ¿no? Y se divorcian y tienen una práctica sexual, ¿no? O de pronto hacen como una infidelidad, ¿no? O en su momento, siendo solteros, pero asumiéndose como heterosexuales, tienen una práctica con una persona de su mismo sexo, pero no se asumen y puede ser momentánea o puede repetirse, pero no entran dentro de estas dimensiones, al menos por ellos mismos. Igual con las mujeres, mujeres que en algún momento tienen un encuentro lésbico con otra mujer, pero no se identifican como lesbianas, ¿no? Pero tienen esto. Entonces, la OMS ha dado estos términos para no encasillar, ¿no? Entonces, aquí están estas propuestas. ¿Qué pasa con las poblaciones LGBT en cuanto a la violencia? ¿No? Pues hay desinformación sobre esto, ¿no? Hay creencias culturales y estigmas que retroalimentan esta violencia y que obstaculizan los derechos y la dignidad de las personas, de la población LGBT o de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, hay expresiones como, es que no nacen los homosexuales, se hacen porque su mamá le dio una educación como muy autoritaria o muy permisiva, ¿no? Es que las personas transexuales solamente trabajan en el trabajo sexual, ¿no? O hay expresiones homofóbicas como, los homosexuales son homosexuales porque los abusan sexualmente. Y estas narrativas, estas expresiones fomentan la violencia, ¿no? Porque entonces no hay normalidad, porque entonces por algo les está pasando esto, ¿no? Como cuando fue la pandemia del VIH-Sida que se concentró en los hombres, pensando que era un castigo por ejercer esta sexualidad, ¿no? Como una forma de castigar, como si las enfermedades fueran utilizadas para que las personas dejen de hacer alguna cosa, ¿no? Pero las centraron este discurso en las personas LGBT, principalmente hombres homosexuales. Expresiones homofóbicas, pues si es gay es idoso, ¿no? Que generan, que generan la violencia. Todos los homosexuales son promiscuos, ¿no? O sea, son unas máquinas devoradoras sexuales día, noche, a mediodía, etcétera, ¿no? Y ahí podemos entrar en debate, ¿no? Las personas LGBT, porque es que nos atraviesa la masculinidad, ¿no? Independientemente de que seamos personas homosexuales, hombres homosexuales, nos atraviesa la masculinidad construida desde el sistema patriarcal, ¿no? Desde esta mirada de cómo debe ser un hombre. Y ahí podemos entrar en discusiones sobre esto. Ok, ¿cómo se ve cuando se discrimina a una persona? O sea, por el hecho de ser lesbiana, homosexual o transexual, se le da un trato que afecta sus derechos, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo. Hay nombres como bien específicos que han utilizado para clasificar esto, ¿no? Homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia. Luego dicen, ay, no, es que ya están como muy locos, ya tienen muchos nombres, muchas letras y están, no, eso es una locura. Lo que pasa es que los nombres son importantes porque una violencia que viva un hombre homosexual va a ser muy diferente a la violencia que viva una mujer transexual.
Si ustedes a mí me ven en la calle de trajecito, siendo homosexual, de trajecito, así muy guapo como soy, ¿no? Y aparte esté un poco como cuidadito de la piel y con mi reloj muy bonito, puede ser que sufra en algún momento un proceso de discriminación, pero seguramente mi forma de ser, ¿no? Homosexual heteronormado, dirán algunos, ¿no? Como muy respetuoso de estas reglas sociales, me va a proteger más de los actos de violencia que una mujer transexual, ¿no? Que de pronto no está acorde, por ejemplo, su tono de voz, su vestimenta, ¿no? Y que tú intuyes que hay una condición de transexualidad, ¿no? Porque la transexualidad también tiene que ver con algo monetario, ¿no? Quien tiene más acceso al recurso económico puede perfeccionar estos procesos. Y entonces la forma de agresión seguramente es diferente. Por eso es importante estos nombres para estos entendimientos. En México tenemos leyes muy bonitas, muy bonitas. Hay un marco jurídico desde el 2011, hay un marco vinculante al derecho internacional que protege, que castiga, que sanciona la discriminación, ¿no? Los protocolos están instaurados. En México hay algo que se llama la CONAPRED, la Comisión Nacional para Combatir la Discriminación, y tiene unos datos. Dice una encuesta sobre discriminación en nuestro país que 8 de cada 10 personas de más de 50 años está en contra de que las parejas adopten niños y niñas. 4 de cada 10 personas mexicanas no permitirían que en su casa viviera un homosexual, ¿no? Allá fuera sí, ¿no? Con la vecina, con el primo, pero en mi casa no. Otro dato de nuestro país, México, es que 1 de cada 2 personas homosexuales y bisexuales percibe que que su principal problema es que los discriminen. Y esto es muy fuerte, ¿no? Tenemos el problema de crímenes de odio. Matan a las personas por su identidad sexual, por su preferencia sexual. Fíjense, y dirán, no, es que a todos nos matan, no, me dirán, sí, a todos nos matan en el contexto de violencia, etcétera, etcétera, pero matan a los cuerpos de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, van a robar, no quieren la vida de la persona, quieren el bien material, ¿no? Y entonces, a lo mejor en este acto se quita la vida, ¿no? O se lastima. Pero cuando hablamos de crímenes de odio, los datos duros que tenemos es que a las personas diversas sexualmente, pero principalmente a las mujeres trans, para quitarles la vida bastaría un plomo en la cara, en el corazón, ¿no? Y con eso se priva de la vida. Matan con violencia, con crueldad, con saña y exhibiendo el cuerpo, con 30, 40, 80 puñaladas, 20 tiros, ¿no? Les meten artefactos por el ano, por el recto, por la boca, palos, esto estando vivo según los peritajes. Los cuerpos son exhibidos en la vía pública, ¿no? Como cuando se tira la basura, ¿no? En lugares no propios y algo que no quieres. El mensaje es una lectura de odio al cuerpo, ¿no? Castigando esta identidad sexual. Es un mensaje de que esta sexualidad no está permitida y esto es lo que se les hace a estas identidades. Y hay una lectura de odio, ¿no? Y desde luego deshumanizando, quitando el sentido de dignidad al cuerpo. ¿Cómo nos impacta la violencia a las personas LGBT? En lo social, en lo político, en lo laboral, en lo educativo y en lo familiar. O sea, en todo. En el ámbito social, pues hay violencia física, nos corren de los lugares, se burlan de nosotros, nos niegan los servicios, violan nuestros derechos, nos matan, ¿no? Hay una afectación a nuestra psicología. No es en vano, ¿no? Que las personas LGBT tenemos muchos problemas mentales, ¿no?
Y ahorita me corren de este espacio si no estamos de acuerdo, pero tenemos muchos problemas, ¿no? Tenemos problemas de ansiedad, tenemos problemas de autoestima, tenemos problemas para socializar nuestras vidas en proyectos sólidos y seguros, que esa será la otra charla, y seguramente tiene que ver con estas vidas no normales, no saludables, porque todo el tiempo nos hemos tenido que estar cuidando, ¿no? Inmigrando de un espacio a otro, sea externo o sea interno, para sobrevivir. En el ámbito social, pues si se enteran en algunos espacios que eres homosexual, te corren, te dejan ahí aislado, empiezan las burlas, ¿no? Y pues esto afecta desde luego tu economía, tu desarrollo profesional, y te orillan inclusive actividades ilícitas. Claro, quien no tiene trabajo y necesita comer, ¿cómo le hace? Si las fuentes oficiales no permiten que tu identidad trans esté ahí, que tu preferencia sexual esté ahí, entonces tienes que renunciar a ti para poder estar ahí, ¿no? Y en el ámbito familiar, pues en el ámbito familiar es a mí uno de los que más tristeza me da, porque el ámbito familiar es el que te debería de querer, cuidar y acoger del peligro, siendo niño o adolescente. Y curiosamente no es así. Las personas, los padres, mamás, papás, cuando descubren que su hijo es homosexual, muchos los expulsan de sus hogares. Sí, yo sé, no es que esto ya ha cambiado, sí, yo sé, habrá personas, padres de familia que son muy lindos y acompañan, pero en lo general no es así, ¿no? Se dividen, se pelean, tú tuviste la culpa, ¿no? Muchas veces se separan, los aíslan, ¿no? Nos aíslan dentro de las familias, ¿no? O sea, que venga la novia de tu hermano, pero tú ni se te ocurra, ¿no? O sea, vamos todos en familia, pero tú a lo mejor y te quedas, ¿no? Y más si es una persona muy afeminada o muy masculinizada en el caso de las mujeres lesbianas, ¿no? Y bueno, hay como códigos, familiares, ¿ok? Y que no se hablan y se tienen que entender, ¿no? Te acepto, pero te acepto a medias, ¿no? Siempre y cuando no se te note, no se exponga, no hables, y eso es una forma de violencia. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues son tremendas, ¿no? Hay dificultades económicas, hay deterioro en tu salud, hay peleas dentro de la misma familia, hay muestras de rechazo, hay agresiones de todo tipo. En el ámbito educativo, ¿cómo impacta esta violencia? Pues hay bullying, ¿no? Los chicos te dicen, ay, maricón o lesbiana, y todo el tiempo están ahí sobre ti y te hostigan y te golpean y te dan palizas y te hacen de todo, ¿no? Y algunos chicos más crueles que otros porque caminas diferente, porque hablas distinto, porque juegas a esto y no a lo otro. Y eso es violencia. No, hay trato injusto por parte del docente. Los maestros, las maestras, en lugar de proteger, en lugar de ayudar, se abren a un lado, quizás porque no tienen las herramientas para abordar esto, ¿no? O luego muchas veces ellos, también en este sistema cultural dicen, pues es que es un niño, señora, pues también mire cómo camina o cómo hable, ¿no? Pues edúquelo o llévelo con el psicólogo y perpetúan esta violencia. Las personas trans, por ejemplo, tienen que abandonar el estudio. Los centros educativos privilegian la corporalidad, privilegian lo externo antes del derecho a la educación, que el derecho a la educación es el derecho maestro, es la llave maestra para otras esferas, ¿no? Para habilitar otros derechos humanos que mejoran las condiciones de vida. A las personas trans, la escuela le dice, hay un problema aquí legal con tus papeles, tú de pronto mira, primero eras hombre y ahora eres mujer y ahora primero eras mujer y luego hombre, yo no entiendo todo esto no está permitido y los expulsan de los ámbitos educativos. Y desde luego entonces las personas trans pareciera que la cárcel, ¿no? Que el trabajo sexual, que todo esto es el tránsito que deben caminar, ¿no? Pero porque el Estado les niega estos espacios oficiales, estos espacios
para las personas en general, ¿no? Pero por esta condición de su sexualidad se les niega. Y ahí está la consecuencia, fíjense, desde que podemos pensarla como génesis en el ámbito educativo, quienes tengan acceso a. Y bueno, pues esto es un poquito de lo que estamos como reflexionando sobre el ABC de la diversidad sexual y las violencias que que podemos vivir las personas diversas sexualmente, ¿no? No se trae en la sangre, es una construcción social, la violencia se construye, ¿no? Se construye. Y está construida histórica, social, legal, políticamente contra las personas LGBT. Por eso la importancia de estos espacios para resignificar y visibilizar nuestras vidas.